Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y estamos en este día, como siempre, queridos niños, trayendo siempre algo nuevo para aprender con Jesucito. Nosotros hoy vamos a aprender algo muy lindo que nos tiene que ayudar a mejorar siempre, a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Entonces, ¿qué tenemos que ser, querida Melissa? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y para eso Jesús nos habla a través de la catequesis. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es la imagen matrimonial de Oseas. La imagen matrimonial que nos presenta el profeta Oseas, queridos niños. Vamos a repetir juntos entonces el tema del día de hoy. La imagen matrimonial de Oseas. Que presenta aquí, queridos niños, en la Biblia, nuestro profeta Oseas, a quien le estamos estudiando, estamos queriendo conocer cada vez más lo que nos dice en su mensaje, en su profecía, queridos niños. El profeta Oseas. Entonces, como nosotros le escuchamos a Oseas desde la Biblia, vamos a escuchar como siempre esa palabra de Dios que nos enriquece y que nos va enriqueciendo sobre todo con aquello que nosotros tenemos que vivir y poner en práctica todos los días. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del profeta Oseas. Ella decía: déjenme partir con mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Ella no veía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleo para fabricar el Baal. Por eso vendré a recuperar mi trigo en la cosecha y mi vino nuevo en la vendimia, y le quitaré mi lana y mi lino, y todo lo que cubría su desnudez. Dejaré desnuda su vergüenza que presencia de sus amantes, y nadie la salvará de mis manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios que viene siempre a nuestro encuentro, queridos niños. Y hoy sobre este tema muy importante, querida Melissa. La imagen matrimonial del profeta Oseas. La imagen que el profeta Oseas, queridos niños, presenta en su mensaje de la Biblia. Y entonces vamos a estar atentos después, por eso quiero que ustedes siempre tengan su Biblia, queridos niños, después de haber leído, después de que Dios nos trae su mensaje y su palabrita, nosotros nos ponemos siempre atentos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Jesucito hoy en esta catequesis nos quiere transmitir? Y por eso, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos la Cuaresma de Francisco. Buenos días, hermano Lobo. Gracias por despertarme. Acérquense todos, quiero compartirles una poesía. Tenemos que divertirnos. Tenemos todo el día, empecemos ya. En un bosquecillo encontré una pastorcita, más que una bonita estrella a mi parecer, cabellos rizados y monitos. Tenía ojos llenos de amor y una hermosa tez rosada. Con su bastoncito pastoreaba corderos y descalza de rocío se mojaba. Estaba adornada de todo placer. Dios te pague. Después de haber sido cabalgado por ti, mi burro irá al paraíso. Te agradezco. Hasta luego, hermano.
Bendito Francisco. Sean bendecidos ustedes, hermanos, pero... ¿Qué hay en Perugia? Pero ¿cómo no lo sabe, hermano Francisco? Hoy es el día del carnaval. Esta es la fiesta del demonio. ¿Y sus mujeres dónde están? Nuestras mujeres son todas santas. Sí, tan santas como sus maridos. Paz, hermanos. ¡Vamos, atrapémoslo! ¡Ahora! En realidad era un fraile, no estaba disfrazado. Es carnaval, la iglesia está cerrada. Sí, ya veo. Disculpa, hermano, lo siento. No se Van a empezar los espectáculos, ¡vamos! Después de ser cabalgado por ti, mi burro se ganó el paraíso. Aquí las cosas derechas se hacen al revés, porque lo sagrado y lo profano hoy se mezclan. Cada quien puede ser lo que se cree, príncipe, guerrero u hombre de fe. La ley... Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Y les dio el poder para expulsar demonios y curar todas las enfermedades. La Arquidiócesis de la Santísima Asunción les invita a las jornadas de liberación y sanación con el Padre José Antonio Fortea y el Padre Víctor Luis Cabañas. Este 23 y 24 de octubre de 2021 en el Centro de la Renovación Carismática Padre Vicente Bogado, Asunción, Paraguay. Más informes al 0994-381-348. Y cuando San Pablo vio que me estaba despeinando porque no entendía lo que me quería explicar, así se me ponían los rulos, entonces él me explica a través de Romanos capítulo 6, versículos 19 al 23. Póngale los ojos, fíjese, nos dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recogieron entonces? ¡Ay! Ustedes y yo sabremos. Salmo 1 dice, si es que ustedes no se ponen a estudiar la Biblia, van a ser llevados por vientos de doctrina. Cualquiera te va a venir a llevar la nueva era, el reiki, el yoga. Esas cosas a Dios no le gustan. No, a Él le gusta que vayamos a la misa, que nos confesemos y que comulguemos la sagrada, la santa Eucaristía. Hermanos queridos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53, dice el Señor, yo vengo a traer fuego, vengo a traer espada, vengo a traer división, 3 contra 2, 2 contra 3. Siempre va a haber mayoría, aquel que está con el Señor Jesucristo. Él nos dice que el que tiene la verdad va a traer división en la familia. Quédate del lado de Cristo. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy, una vez más, como siempre, con nuestra catequesis que Jesús nos brinda, que Jesús nos regala, queridos niños.
¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa, queridos niños? La imagen matrimonial del profeta Oseas. La imagen matrimonial que nos presenta el profeta Oseas. En su libro él habla mucho y hace esta comparación, queridos niños, del matrimonio, del amor que tiene que haber entre Israel y Dios. El amor que tiene que haber también entre nosotros y Dios, quiere decir eso, queridos chicos. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a través del profeta Oseas. Para interpretar la presencia de la imagen matrimonial en Oseas, tenemos 4 opciones. 1. La imagen matrimonial viene de la experiencia del profeta en su propio matrimonio. Esta opción resulta difícil de comprobar porque la única información que tenemos sobre el profeta y su matrimonio están en el libro de Oseas, y como la información es poca y lo único que hay se refiere al adulterio de Gomer, su mujer, al intérprete no le queda mucho para reconstruir la historia de esta familia. Queridos niños, se dan cuenta que aquí no es fácil entonces porque la única información sobre el matrimonio de Oseas con Gomer es lo que encontramos en el libro. Entonces no podemos comparar mucho porque es él mismo el que está contando la situación. Pero como les decía, aquí lo más importante es la relación de Dios con su pueblo. Esa relación que tiene que haber como nosotros entendemos el amor de la pareja, el amor de la familia. Así tiene que ser el amor con Dios, queridos niños, que nos amamos, que verdaderamente estamos locos por Dios porque le amamos tanto, queridos niños. Vamos a seguir escuchando el segundo puntito de lo que hoy nos enseña Jesús. Segundo, la metáfora que utiliza Oseas se fundamenta y reacciona en contra del culto de fertilidad a Baal en el Israel del siglo VIII. El estudio de la religión cananea y su práctica en Israel ha sido revisado en las últimas décadas y lo que antes se asumía como cierto, hoy no se da por seguro. Queridos niños, entonces aquí están los estudios para decir cuál es la problemática de esta metáfora sobre el matrimonio que va hablando Oseas en su libro, lo que Oseas va diciendo aquí en la Biblia. Parece que de cierta manera, queridos niños, hay ciertas cosas que a nosotros nos hacen pensar en esta relación, pero lo más importante es que cuando se quiebra toda relación entre nosotros, toda relación de la familia, toda relación entre papá y mamá, eso es lo que crea después el problema, como esta relación también que nosotros quebramos con Dios. Por eso, aquí lo que utiliza Oseas, el profeta, sobre la figura matrimonial es para darnos a entender qué amor grande tiene que existir para que exista esa unión grande y se pueda hacer crecer todo el amor de familia. Vamos a seguir escuchando los otros puntitos que el profeta Oseas nos quiere hoy enseñar. Tercero, el lenguaje del profeta Oseas surge de una idea preexistente de un pacto entre Yahvé e Israel. El problema con esta perspectiva es que existen en el Antiguo Testamento diferentes formas de entender el concepto de pacto y que el matrimonio no lleva implícito ese concepto. Aquí está entonces el pacto y la alianza, y a eso es donde nos quiere llevar y nos quiere enseñar entonces el profeta, queridos niños, ese pacto grande que tiene que haber con Dios y su pueblo, con Dios y nosotros, así como esa alianza y ese amor enorme que existe entre papá y mamá, es decir, en esa comparación del matrimonio. Escuchemos la única y la última partecita que nos habla el profeta Oseas. Cuarto, la imagen que utiliza el profeta Oseas viene del lenguaje de las maldiciones en los tratados de vasallaje del Medio Oriente antiguo. Esta explicación es menos especulativa. Tiene a su favor el hecho de que sí hay referencias en estos tratados a la infidelidad conyugal, pero sigue siendo insuficiente, porque no toma en cuenta lo que sabemos de las leyes y prácticas matrimoniales en el Medio Oriente antiguo, incluyendo a Israel.
Y ahí está, queridos niños, entonces estas son algunas de las situaciones problemáticas que nosotros encontramos. Pero con este mensaje, y es lo más lindo que nosotros tenemos que aprender, a pesar de todos los problemitas que siempre un lenguaje nos puede presentar, como en este caso, que no sabemos todos los datos, cómo era en ese tiempo esa alianza o cómo era ese contrato, nos dice aquí, de vasallaje que existía entre los pueblos, una alianza con respecto a lo que era el matrimonio y así sucesivamente. No tenemos todos los datos, pero nosotros podemos intuir y podemos darnos cuenta, queridos niños, que Dios nos habla con esta hermosa comparación de la familia, con esta hermosa comparación del matrimonio, justamente para que nosotros también estemos en esa relación estrecha de amor, de abrazo, de cariño, así como papito y mamita se aman tanto, así también nosotros podamos amarle a Dios. Muy bien, queridos niños, vamos a concluir por el día de hoy este momento. Y vamos a volver enseguida, no se olviden con nuestras preguntitas. Volvemos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de la carta que nosotros leemos, que Pablo envía a los romanos en el capítulo 6, 19 al 23. Nos dice, eran esclavos del pecado, nos dice el Señor hoy en este día. Hermanos, les hablo de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros haciéndolos esclavos de la impureza y el libertinaje para hacer el mal, del mismo modo ofrezcan ahora sus miembros al servicio de la justicia para que sean consagrados. Mientras eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres de la justicia. ¿Y qué sacaban en limpio? Resultados que ahora los avergüenzan porque acaban en la muerte. Pero ahora, libres del pecado y esclavos de Dios, su fruto es una consagración que desemboca en vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Qué linda esta carta. Qué hermoso este resumen, queridos hermanos, de un caminar de todo cristiano que toma en serio su vida cristiana. La pella ante dañan de superficiano, andaña pensaron con ave, ciertamente que nosotros como cristianos estamos muy penení. Daña guajejina lleva. A opear el ayayiureana en duye coñan de yarañe y sobre todo meternos dentro, ¿verdad? Y entender lo que nos está diciendo. Él dice luego directamente, les hablo de una manera muy humana. Teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Añandego yareco lleva la añan de debilidad, yareco la añan de pecado fuera. Pero sin embargo dice, si ustedes antes entregaron sus miembros a la impureza, al libertinaje, a hacer el mal, etc., ahora que son de Jesucristo, ofrézcanse al bien, ofrézcanse al Señor. Ahora, sobre todo, ofrézcanse a la justicia, porque ustedes están libres del pecado, el hecho de que han sido bautizados en el Señor. Y son esclavos, en todo caso, ahora de Dios. Nuestra esclavitud ahora ya no es del pecado, no es una esclavitud del vicio, queridos hermanos. Cuando de abad, es decir, servidor, esclavo de lo que Dios nos manda y de lo que Dios quiere. Pidamos esta gracia y esforcémonos sobre todo. Añoy coñan de Jehuila cristiano penení. Seamos cristianos auténticos, cristianos que procuran vivir lo esencial y lo fundamental de la propuesta de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre
todos ustedes, cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, ahora nos ponemos bien concentraditos porque vienen las preguntas. Vayan anotando todo lo que nos dice Jesús. La pregunta número 1, queridos niños, a ver si son ustedes capaces de responderme. ¿De dónde viene esa imagen que utiliza el profeta Oseas con respecto al matrimonio? La imagen matrimonial del profeta Oseas viene de su propio matrimonio. Entonces Oseas utiliza esta imagen matrimonial justamente mirando y conociendo su propio matrimonio, queridos niños. Es decir, desde una experiencia profunda que él está viviendo. Cuando no hay una buena relación, ahí está esa imagen entonces que se aplica principalmente a la relación de cada uno de nosotros con Dios. Lastimosamente nosotros conocemos, ¿verdad?, de nuestra familia, que muchas veces se llegan a los divorcios, a las separaciones, y esa es la imagen que está utilizando el profeta Oseas. Qué mal que vivimos cuando no nos entendemos, qué mal que vivimos cuando no nos queremos, qué mal que pasan nuestros hijos cuando no les demostramos cariño y amor y cuando no estamos juntos, cuando estamos todos peleados y separados. Y esa es la imagen que está utilizando el profeta Oseas. Vamos a seguir un poquitito más con esta siguiente pregunta. Queridos niños, ¿cuál es la segunda imagen y el segundo criterio que utiliza en su profecía el profeta Oseas? La segunda imagen es la que se fundamenta y reacciona en contra del culto de fertilidad a Baal. Ahí entonces, queridos niños, es una terminología un poco más difícil, pero en ese tiempo existían otros dioses y le llamaban Baal. Baal quiere decir Señor. Y entonces ellos tenían el culto a Baal. Y por eso aquí esa imagen que está utilizando este segundo criterio es justamente lo que utiliza el profeta Oseas para decirle: ustedes están a sí mismo, como van detrás de Baal, detrás de ese otro Dios, ustedes se están separando de Dios. Se van detrás de cualquier otro Dios, menos de Yahvé, que es nuestro verdadero Dios. Y entonces Oseas les echa en cara y utiliza esta otra imagen de las idolatrías, queridos niños. Y vamos a ver ahora la tercera preguntita. ¿De dónde vienen, queridos niños, estas imágenes así de alianza que existe y que utiliza el profeta Oseas? Las imágenes que utiliza el profeta Oseas vienen de los tratados de vasallaje del Medio Oriente Antiguo. Estas son imágenes, queridos niños, que aquí el profeta Oseas va utilizando y que vienen de esa cultura que le está rodeando. Es entonces la cultura del Oriente Medio lo que ellos vivían en ese pueblo. Y por eso Oseas también utiliza de esas mismas imágenes para darnos a entender el amor de Dios para con su pueblo, que es ese amor como de un matrimonio que nos ama y que nos quiere. Pero al mismo tiempo nos hace entender que tiene que haber una relación de amor, una relación profunda entre nosotros, queridos niños. Muy bien, vamos concluyendo por el día de hoy y vamos a hacer ahora nuestra oracioncita pidiendo al Señor que nos acompañe siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.